Listo, ya está. Ahora voy a poner la presentación, permítanme un momento. Ya está. Bien, la clase pasada habíamos llegado hasta este punto de varios de los autómatas deterministas con transiciones epsilon, y se acuerdan, permítanme que dije en la dirección equivocada. Demostramos que estos autómatas eran equivalentes a autómatas no deterministas sin transiciones epsilon, y finalmente, y bueno, anteriormente habíamos demostrado que a su vez ellos eran equivalentes a autómatas finitos convencionales. Faltaría solo esta lámina, ahora sí, la 38, en la que afirmo que en realidad podríamos eliminar también autómatas en los que tenemos distintos estados iniciales y finales utilizando transiciones epsilon. La idea es que si tienen varios estados iniciales, ponen un nuevo estado realmente inicial en el que a partir del cual van a empezar y que tendría transiciones epsilon a los otros estados iniciales. Y finalmente para estados finales harían lo mismo, podrían poner a partir de cada uno de los estados finales una transición a un estado que sea realmente el final. Y de esa manera pues tenemos que los autómatas pueden tener un solo estado inicial y un solo estado final sin que cambiemos el lenguaje que aceptan. Lo menciono ahora porque estas transformaciones van a ser útiles más adelante. Bien, y entonces paso al siguiente tema, que son las propiedades de cerradura de los lenguajes regulares. Bien, el punto es esto, que cuando nosotros tenemos dos lenguajes regulares, como son lenguajes, podemos aplicar operaciones que les aplicamos a otros lenguajes. En particular, estoy pensando en la unión, la intersección, el complemento, la concatenación y la estrella de Kleene. ¿Se acuerdan que habíamos definido anteriormente qué significan estas operaciones? Unión, intersección y complemento son operaciones que se aplican a cualquier conjunto, no necesariamente a lenguajes. Concatenación de lenguajes será la operación que nos permitía construir un nuevo lenguaje con cadenas tales que tenían un segmento inicial que era una cadena del primer lenguaje y el siguiente segmento era una cadena del segundo lenguaje. Y la estrella de Kleene lo que hacía era reiterar este proceso un número arbitrario de veces, tomando como operador el mismo lenguaje. Ahora, uno podría preguntarse que dadas estas operaciones, el aplicarlas no nos saca fuera del reino de los lenguajes regulares, esa es la cuestión. Y lo que vamos a ver aquí es que no, que todas estas operaciones son cerradas para los lenguajes regulares. Es decir, tomando dos lenguajes regulares, su unión va a ser regular, dos lenguajes regulares, su intersección va a ser regular, el complemento de un lenguaje regular es regular, la concatenación de los regulares es regular también, y finalmente la estrella de Kleene para cualquier lenguaje regular es regular. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar todo lo que vimos antes de transiciones epsilon y demás, pero además voy a hacer un truco para completar la función delta. ¿Se acuerdan que yo tenía un autómata? Voy a regresar a él aquí en el ejemplo anterior, en el que la función delta no era completa. De momento, ya casi llego a ese punto. Nuevamente me equivoqué de dirección. Ahora lo encuentro. Es antes. Aquí está. Es en esta parte del curso. En este autómata, el que está aquí arriba, la función de transición es completa porque no nos dice a dónde ir si estamos en el estado inicial y leemos una A, ¿se dan cuenta? Esto se veía en su tabla de transición, que era la siguiente, donde tenemos entradas que están marcadas por una raya. Sería importante que más bien sería necesario que para que los ejemplos que vayamos a ver más adelante funcionen, tuviéramos autómatas en los que esto no ocurre. Voy a poner un ejemplo de cómo se completaría un autómata así, permítanme un momento, y ahora voy a dejar de presentar como estaba presentando, y lo que voy a hacer es una presentación dual, utilizando mi otro programa, el Journal. Aquí está, dejo de presentar, y ahora voy a presentar toda la pantalla.
Bien. Ahora están viendo de un lado las láminas y del otro este especie de block que tengo. Entonces, vean, tenemos aquí este autómata que no es completo. En términos de gráfica, véanlo, aquí está. ¿Y qué haríamos para completarlo? Bien, la idea sería la siguiente. Aquí voy a tener el autómata original. De hecho, voy a hacerlo sobre el autómata original. Creo que esto es mejor idea. Permítanme un momento. Ahí está. Y creo que eso se va a ver mejor. Permítanme nada más ir a ese punto. Bueno, esto toma un poco de tiempo, pero lo vamos a... Espero que se vea mejor si lo completamos aquí sobre el diagrama. Bien, vean. Lo que haría es inventar un nuevo estado, que vamos a llamarle el estado, el nombre es lo de menos, podríamos ponerle aquí el estado, y lo importante es que sea un estado distinto. Vamos a ponerle a este estado el estado U. No está funcionando mi programa. A ver. Discúlpeme, es que esto, algo pasó con la nueva instalación de mi programa, no me está dejando utilizarlo, pero la idea es que podríamos, a ver, aquí está la pantalla. No me está dejando hacer lo que podría hacer normalmente aquí. A ver, touchscreen pen, touchpad, mouse. A ver si funciona así. A ver, ahora sí. No, no está registrando mi... Bueno, ponemos aquí, lo voy a hacer de otra manera. Perdonen por este dibujo tan feo, pero no está funcionando la pluma que utilizaba antes para el curso. Vean cómo aquí no sabemos a dónde ir a partir del estado inicial. Y entonces trazaríamos aquí una flecha que me dijera, mira, te vas de este estado inicial acá. Y esta fecha la vamos a etiquetar con la letra A. Eso es una A, perdón, que no lo parezca. Aquí en estado 1 no sabemos qué pasa cuando leemos una B. Bueno, aquí además habría que agregar las letras C, porque tampoco sabemos qué hacer con la C. Y la letra D, estando en el estado inicial. Esta es la letra D. Ahí está. Entonces ya tenemos esta etiqueta. Ahora, en uno no sabemos qué hacer con B, C y D tampoco. Entonces podemos mandar aquí a este estado particular, podemos mandar todas las transiciones también marcando con, en este caso, B, C y
Perdonen por estas letras tan feas, pero creo que no funciona mi pluma en este momento. Ahí está, entonces ya tenemos estas opciones. Y, y la idea es completar todas las transiciones que no aparezcan en la tabla o en el dibujo, las mandamos a este estado indeterminado y de esa manera mi función de transición se vuelve completa y no cambia el lenguaje aceptado. ¿Por qué razón? Porque ese estado U que puse es estrictamente de no aceptación. Entonces, por esa razón, si una transición me lleva ahí, me voy a quedar ahí. Un punto importante, por supuesto, es que una vez que entro a este estado, no puedo ir a ningún otro, no puedo ir a ningún otro estado. Entonces pongo un bucle aquí, un loop, que para cualquier carácter de mi alfabeto de entrada, A, B, C y D, me voy a quedar aquí. Esa es la idea. Entonces, de esa manera mi autómata se vuelve un autómata con una transición, con una función de transición delta completa y no cambio el alfabeto, perdón, el lenguaje que acepto. Bien, voy a volver a presentar solo las láminas. Un momento, por favor. Listo. Bien, entonces regreso a las láminas que estaba presentando. Y aquí estábamos entonces en las propiedades de cerradura, que les decía que voy a demostrar que dos lenguajes regulares a los que les aplico estas operaciones me siguen dando un lenguaje regular. Empiezo con la cerradura bajo la unión. Vean, aquí el supuesto es que tengo dos lenguajes regulares y por definición debería tener dos autómatas finitos que los acepten. El primer autómata lo voy a llamar de 1 y al segundo autómata lo voy a llamar de 2. Y por simplicidad voy a suponer que son deterministas. ¿Por qué razón? Pues porque así es más fácil hacer la demostración. Recuerden que si los autómatas no fueran deterministas, yo siempre puedo encontrar un autómata determinista que acepte ese mismo lenguaje. Entonces, por eso este inicio no es controversial, ¿no? Ahora, ¿cómo construimos un autómata que acepte la unión de estos lenguajes? Vean, eso es lo que tenemos aquí. Este autómata le voy a llamar D y va a aceptar la unión de estos dos lenguajes. Y lo vamos a definir de esta manera. Vean, el conjunto de estados de este nuevo autómata va a ser el producto cartesiano de los estados originales de los otros dos autómatas. O pueden pensarlo como un estado por cada elemento del producto cartesiano, si la idea de tener pares de estados no les gusta. Bien, ¿cuál va a ser el estado inicial? El estado inicial va a ser precisamente el par formado por los dos estados iniciales del autómata original. Y los estados finales van a ser todos los pares que contengan en alguna de las coordenadas un estado final. Es decir, pueden tener en la primera coordenada cualquier estado, pero en la segunda coordenada tienen que tener un estado final del segundo autómata. Y viceversa, en la primera coordenada pueden tener un estado final del primer autómata y en la segunda puede ser cualquier cosa, cualquier estado. Y la función de transición va a definirse de esta manera. Vean, esta delta toma como entrada pues un par de estados de los autómatas originales y un carácter, y lo que va a hacer es lo siguiente: va a pasar a un par ordenado, porque ahora los estados son pares ordenados, y la primera coordenada de este par está determinada por la transición del primer autómata que se hubiera realizado si hubiera estado en el estado 1, el estado del primer autómata, y hubiera leído el carácter A, y acá en la segunda coordenada tenemos pues la segunda función de transición aplicada a la segunda coordenada del estado original, es decir, un estado del segundo autómata con el mismo carácter. Y aquí pues afirmo que se puede demostrar por inducción que para cualquier cadena, la cadena es aceptada por el primer autómata si solo si la cadena es aceptada o por el autómata 1 o bien por el autómata 2. Entonces, bueno, esta demostración por inducción en realidad es muy fácil, no debería tener mayor problema, porque es por construcción que lo hicimos, ¿se dan cuenta? Lo que estoy haciendo es simular en la primera coordenada las transiciones del primer autómata,
y en la segunda coordenada las transiciones del segundo autómata. Si acepto en alguno de ellos, entonces acepto en el autómata que marca la unión. Simplemente así se construyó, ¿no? Entonces, espero que esto sea bastante transparente. No sé si tienen preguntas sobre esta construcción o sobre por qué funciona. ¿No? Bien, entonces continúo. Vamos ahora con la cerradura bajo intersección. En la cerradura bajo intersección, lo que hacemos es utilizar la misma construcción que ya había antes, es decir, esta idea de que tomamos dos autómatas y su conjunto de estados es el producto cartesiano de los estados de los autómatas originales. Lo que voy a hacer es cambiar solo una parte. Voy a definir los estados finales como los estados que tienen estados de aceptación en ambas coordenadas. Vean, esta es la definición importante. Regreso un momento a la otra lámina y vean cómo los estados finales en la otra lámina están definidos como los estados, los pares cartesianos que tienen en una coordenada al menos un estado final de los autómatas originales. Acá estoy pidiendo que en ambas coordenadas tenga estados finales. ¿Por qué razón? Se da cuenta que toda la definición funciona igual. Lo que hago es simular el primer autómata en la primera coordenada y el segundo autómata en la segunda coordenada. En el caso de intersección, lo que necesito es que la cadena sea aceptada por ambos autómatas. Se dan cuenta que en la unión, pues con que fuera aceptada en una coordenada, ya iba a aceptar. Aquí necesito que sea aceptado en las dos coordenadas y por eso los estados finales están definidos de esa manera. Y pues el argumento para decir que el lenguaje aceptado por este autómata es la intersección de los lenguajes aceptados por los otros dos autómatas es igual, es análogo. Simplemente aquí estamos pidiendo simultaneidad de aceptación. El complemento entonces se puede hacer de una manera muy similar. No vamos a construir, por supuesto, un producto cartesiano, pero véanlo así. Yo tomo un autómata, aquí está marcado como A, con sus elementos de costumbre. Voy a suponer, y esto no lo digo aquí en la lámina, pero lo había dicho las láminas antes, voy a suponer que la función delta es una función total, no es una función parcial. Es decir, la tabla de transiciones no tiene huecos. Ya vimos en el ejemplo que presenté hace unos minutos en el blog que cuando tenemos un autómata que no es completo, pues es muy fácil completarlo introduciendo un estado adicional totalmente nuevo de no aceptación al que ponemos todas las flechas que nos faltaban antes, todas las transiciones no definidas van a dar ahí y además hay un loop que una vez que llegamos a ese estado nos garantiza que no importa que leamos, seguimos ahí. Entonces, con eso tenemos un autómata completo. ¿Qué hacemos? Tomamos entonces un autómata aquí en el complemento, en el que suponemos que ya está completado, ya agregué este estado para las transiciones indefinidas. Y ya que tengo eso, lo que hago es construir un autómata que va a aceptar el complemento de este autómata A. Y lo hago así, de una manera muy sencilla. Lo que hago es dejar todo igual, salvo los estados finales que ahora van a ser los estados que no eran finales antes. Es decir, si algo era final, ahora no lo es, y si algo no era final, ahora sí lo es. Se dan cuenta que de esta manera, si una cadena nos habría llevado el autómata a un estado de no aceptación, esa misma cadena nos lleva en el autómata A barra a aceptar. Y viceversa, si una cadena nos llevaba a aceptar antes, ahora llegamos a no aceptación. Y por lo tanto, ese autómata acepta el complemento del lenguaje del otro. Lo tengo aquí iniciado de esta manera. El lenguaje aceptado por A barra es el complemento del lenguaje aceptado por A. Es decir, sigma estrella menos las cadenas aceptadas por A. Entonces, de esta manera, tengo también que los autómatas son cerrados bajo complemento. Vamos a ver qué pasa con concatenación. Con concatenación, ¿se acuerdan que lo que teníamos era el lenguaje formado por estas concatenaciones de cadenas de los autómatas originales? Aquí voy a suponer que el primer autómata se llama, ahí tienes los ingredientes, vean, para marcar la diferencia, les pongo como subíndice la letra A. El alfabeto de entrada es el mismo, eso sí.
Y en B, pues mismos ingredientes, nada más que marcados con B abajo, porque pues son otras funciones de transición, otros estados finales, pero también estoy suponiendo que el lenguaje, el alfabeto de entrada es el mismo. Supónganse ustedes que se topa con una aplicación en la que los alfabetos de entradas no son iguales. Lo que tienen que hacer simplemente es, pues, tomar la unión de los dos alfabetos de entrada, completar los autómatas con estos estados que les había dicho para que sean completos y entonces proceder con lo que sigue a continuación. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es construir este autómata C, aquí lo estoy subrayando en anaranjado, que va a tener estos ingredientes y este autómata va a aceptar la concatenación de los lenguajes aceptados por A y por B. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que los estados de C son la unión de los estados de A y B. El estado inicial de C es el estado inicial del autómata A, nada más. El estado inicial, los estados finales de este autómata C son los estados finales de B. Y lo que voy a hacer es dar una función de transición, pero ven cómo esta función de transición que está aquí tiene la letra delta mayúscula. ¿Por qué razón? Porque es casi las deltas que teníamos antes, que son deltas minúsculas, porque son de autómatas deterministas, pero voy a usar un truco pequeño que va a hacer que este se vuelva un autómata con transiciones epsilon. Y dado que meto transiciones epsilon, ¿se acuerdan que una transición epsilon es vete a otro lado sin consumir un carácter? Aunque la posibilidad también debe irse a otro lado consumiendo un carácter y por lo tanto tenemos un elemento de no determinismo. Entonces, por esa razón, C va a ser un autómata no determinista con transiciones epsilon. Ya sabemos que después de que terminemos con la construcción, podemos reducirlo a un autómata determinista. Bien. Bueno, entonces la función de transición de C es la siguiente. Lo que hace es decirme, si estoy en el estado Q y leo la ¿a dónde voy? Voy al conjunto, vean, es un conjunto singular porque me lleva un solo estado. Al conjunto que contiene solo el estado al que irías en A, perdón, con la función delta, delta A, si lees la letra A. Siempre y cuando el estado en el que estás parado sea parte de los estados del autómata A. Pero si el estado Q es de los estados del autómata B, entonces la función de transición que aplicas es delta B. Y lo mismo, llegas a un conjunto que contiene un solo estado. Entonces es un determinismo un poco raro, por supuesto, ¿no? Porque nos está llevando siempre a una sola opción, salvo, y este es el punto importante, en el caso en el que tenemos que Q es un estado final del primer autómata. ¿Cuál es la intuición aquí? La intuición aquí es esta, vean, probablemente con la intuición sea más fácil entender esta definición formal. La idea es que tomamos una cadena que sospechamos que es una concatenación de un segmento inicial que está en el lenguaje A, el aceptado por A, y un segmento final que está en el lenguaje aceptado por B. Concatenamos estas dos cadenas. Bien, entonces lo que haríamos es empezar a procesar la cadena según lo que nos dice el autómata A. Y una vez que llegamos a un punto en el que aceptamos el autómata A, lo que podemos hacer es decidir no deterministamente si el resto de la cadena la procesamos con el autómata B. Y lo hacemos de esta manera. Estamos en el estado final de A, que ya nos llevó a aceptar, y ahí hacemos una transición epsilon al estado inicial de B. Esa es la idea. Entonces, se entiende, es una intuición muy sencilla y por lo tanto, pues lo que hacemos es que pues vamos a procesar la primera parte de la cadena con A, la segunda con B, y si la primera parte aceptó llevándonos un estado inicial de A, entonces la siguiente parte esperamos que acepte llevándonos un estado final de B. Esa es la situación, por eso es que los estados finales son los estados de B, porque ahí es donde terminamos. Y de esa manera la cadena está formada por la concatenación de dos cadenas, la primera de las cuales fue aceptada por A y la segunda por B. Entonces, se dan cuenta que con eso podemos concluir en que la concatenación también es cerrada para lenguajes regulares. Con la estrella de Kleene, lo que queremos es una
una operación un poco más complicada. ¿Se acuerdan que la estrella de Kleene toma un lenguaje, lo concatena consigo mismo, después concatena el resultado con el lenguaje original, después concatena el resultado de eso con el lenguaje original, etcétera, 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 e itera esto un número infinito de veces? Y esa es la estrella de Kleene para un lenguaje. Entonces, lo que haríamos es hacer esta misma construcción, entre comillas. Aquí A y B van a ser A en los dos casos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, aquí lo que tengo es este lenguaje, voy a llamarlo A'. El primer autómata va a ser A', y va a aceptar la estrella de Kleene y el lenguaje aceptado por A. Lo que hago es que en el autómata que aceptaba A, pongo transiciones epsilon del estado final al nuevo estado inicial y perdón, a un nuevo estado inicial que también sea de aceptación y una transición de ese estado a los estados iniciales de A. ¿Por qué razón hago esto? Vean, si yo tengo una cadena que está formada por concatenación de cadenas de mi lenguaje original, lo que yo haría es leo la cadena. Cuando llego a un estado de aceptación en el autómata original, quiere decir que tengo un primer segmento que pertenece al autómata inicial y entonces me traslado de nuevo al principio y proceso el resto de la cadena con el autómata original. Cuando llego a aceptación, entonces supongo que ya tengo otro segmento que fue aceptado para el autómata original y me traslado nuevamente al principio para procesar el resto de la cadena y hago esto cuantas veces sea necesario hasta concluir con la cadena y aceptar. Entonces, de esa manera, pues tengo que este autómata A' acepta la estrella de Kleene del lenguaje aceptado para el autómata original. Bien, me detengo un momento y pregunto, ¿hay dudas? No, ¿No? profe. Ah, bien, perfecto, gracias. Entonces continúo. Bien, ahora, ya que vimos que se cumplen esas propiedades de cerradura, paso a un nuevo tema y en este nuevo tema lo que voy a hacer es abordar definiciones alternativas del lenguaje regular, de lenguajes regulares. La última de ellas, vean, voy a ver tres de estas definiciones: expresiones regulares, patrones y gramáticas lineales, y la última de ellas, gramáticas lineales, es la que me permite hacer la conexión necesaria para la jerarquía de Chomsky. ¿Se acuerdan que la jerarquía de Chomsky, que mencioné en la introducción del curso, lo que hace es caracterizar, por un lado, tipos de lenguajes cada vez más complejos, dependiendo de la gramática que los acepte, y por el otro lado, caracteriza lenguajes por medio de mecanismos de reconocimiento, y la idea es que la jerarquía de Chomsky hace una relación uno a uno entre el tipo de lenguaje clasificado de acuerdo con la gramática y el tipo de lenguaje clasificado de acuerdo con estos mecanismos de reconocimiento. Entonces aquí voy a demostrar la primera parte de la jerarquía, la parte más simple, que es que los lenguajes regulares corresponden a las gramáticas lineales que había presentado antes. Entonces, eso lo voy a hacer aquí, pero voy a empezar antes con dos definiciones alternativas de lenguajes regulares que son muy populares, primero por su utilidad, por su concisión, y segundo porque además tienen muchas aplicaciones computacionales fuera del ámbito de lenguajes formales. Expresiones regulares va a ser la primera. ¿Qué es una expresión regular? Bien, los autómatas ya vimos que lo que son un mecanismo de reconocimiento, de aceptación. Yo les doy una cadena y ustedes con su autómata me dicen al final de procesar con su autómata la cadena. Sí o no, acepto o no acepto. Eso es lo que hacen esos mecanismos. Las expresiones regulares lo que hacen es definir lenguajes, pero de la manera opuesta. Lo que hacen es que eh, a partir de una expresión regular generan las cadenas de un lenguaje. Es decir, no es un mecanismo de aceptación, sino un mecanismo de generación. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver cómo podemos generar un lenguaje regular a partir de una expresión regular. Entonces voy a definir las expresiones regulares de manera inductiva. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo una expresión regular, a la que estoy llamando aquí alfa, y voy a hablar del lenguaje que la genera como L de alfa. Vean, la notación es análoga a la de los autómatas. Y las expresiones regulares se definen de manera inductiva, les había dicho. Supónganse que tienen un alfabeto sigma y tienen un carácter, digamos, A en sigma.
Entonces, lo que hago es tomar ese mismo carácter. Aquí lo estoy escribiendo en negrita. Espero que se alcance a distinguir la diferencia entre esta A y esta A. Bien. Esta es la del carácter en sigma y esta de acá es la A en negrita. Si ustedes deciden hacer su tarea manuscrita, una forma posible de marcar esta diferencia entre un carácter y la expresión regular que se crea a partir de ese carácter es ponerle una barra abajo al carácter. Nada más lo aclaro al principio. A barra es una, o A subrayada es una expresión regular. A sola es un carácter del lenguaje. Aquí yo tengo más recursos tipográficos en mis láminas y entonces lo pongo en negritas. Entonces tenemos que A es una expresión regular y la pregunta es, ¿qué lenguaje genera esta expresión regular? ¿Qué lenguaje es generado por esta expresión regular? Y la respuesta es un lenguaje con un solo elemento, que es la cadena formada por el carácter A. Eso es lo que tenemos. Entonces, el lenguaje regular generado por A negrita es el conjunto que tiene a la cadena A. Bien, las siguientes dos expresiones regulares básicas son epsilon y el conjunto vacío. Ven, aquí está el conjunto vacío y epsilon. Y lo que hago es preguntarme, oye, ¿qué lenguajes generan estas expresiones regulares? Y lo contesto de esta manera. El lenguaje generado por la expresión regular formada por el conjunto vacío es el conjunto vacío. Ya vimos que los lenguajes son conjuntos de cadenas y el conjunto vacío entonces es legítimamente un lenguaje. Y el lenguaje generado por epsilon es un conjunto que no es vacío, pero que contiene como único elemento a la cadena epsilon. Noten la diferencia. El conjunto vacío tiene cardinalidad 0, por supuesto, no tiene elementos, pero el lenguaje generado por epsilon tiene cardinalidad 1, porque tiene un elemento, que es la cadena epsilon. No importa que la cadena epsilon no tenga caracteres, es una cadena. Entonces, no es lo mismo, por supuesto. Ahora, ya que tengo estos dos primeros tipos de expresiones regulares básicas, voy a darles 3 operaciones para generar nuevas expresiones regulares. Bien. Lo que vamos a hacer es esto. Yo les doy la expresión alfa y la expresión beta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La expresión alfa más beta es una expresión regular y el lenguaje generado por alfa más beta es la unión del lenguaje generado por la expresión regular alfa y el lenguaje generado por la expresión regular beta. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, más está funcionando como la unión, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón no utilizamos entonces, alguien podrá pensar aquí, el símbolo de unión en lugar del símbolo de más, ¿no? Es una razón histórica. Esta parte de los lenguajes regulares los desarrollaron originalmente algebristas. Los algebristas están interesados en propiedades universales de los operadores al margen del significado concreto que ustedes asignen, y la suma y la unión tienen propiedades abstractas similares. Entonces, por esa razón, como la suma es más general, el operador es más utilizado, entonces decidieron quedarse con la suma cuando hicieron estas definiciones. Pero, pues, como pueden darse cuenta, esta suma simplemente denota la unión de los lenguajes generados por las expresiones, por cada una de estas expresiones regulares. Ahora, para la siguiente expresión regular que podemos construir es la expresión regular de concatenación, y esta la denoto con el puntito aquí en medio. ¿Qué lenguaje? Bueno, tengo alfa y beta, tomo la expresión regular alfa.beta y me pregunto, ¿qué lenguaje genera esta expresión alfa.beta? Bien, la respuesta es el lenguaje formado por la concatenación del lenguaje generado por alfa y el lenguaje generado por beta. Entonces, aquí de manera más congruente con lo que veníamos viendo antes, el punto denota concatenación, nada más que en este caso son concatenación de los lenguajes generados por ambas expresiones. Y finalmente tenemos la otra forma de generar nuevas expresiones regulares. Yo les doy una expresión regular alfa y aplicarle la estrella de Kleene me da una nueva expresión regular. ¿Qué lenguaje genera esta nueva expresión regular? Y la respuesta está aquí en este último renglón. El lenguaje regular generado por la expresión alfa estrella es la estrella del lenguaje generado de alfa. Esto que está acá. Me pregunto cuál es ese lenguaje y le aplico la estrella de Kleene. Entonces, se dan cuenta, lo que hacemos es
expresar de manera muy concisa cosas que antes expresábamos de una manera con dibujos o con tablas. Lo cual, pues, primero, tiene la ventaja de que es lineal, es decir, lo pueden escribir en un renglón, no tienen que hacer un diagrama o una tabla. Y segundo, van a ver que es realmente muy conciso para expresar algunas cosas. Aquí en la lámina siguiente voy a poner algunos ejemplos. Supónganse ustedes que quieren generar los números naturales en notación decimal, que es la que todos aprendimos a hacer. Entonces se puede hacer por medio de esta expresión regular. Vean, aquí la tengo en esta primera parte de la lámina. Esta es la expresión regular en cuestión. El punto es este, mi alfabeto del que voy a partir, mi alfabeto sigma, en este caso son los dígitos del 0 al 9, y lo que hago es lo siguiente, vean dónde están el más. Un número natural puede ser el 0, lo que estoy diciendo aquí, o bien puede ser algo generado por esta otra expresión regular. Bien. Ahora, esta otra expresión regular, se dan cuenta que es una expresión que parece muy compleja, pero en realidad la podemos ver de la siguiente manera. Es la estrella de Kleene, bueno, más bien es la concatenación, perdón, primero va eso, de la expresión de lo que puede generarse con esta expresión regular que estoy enunciando en anaranjado. Vean, esta expresión en anaranjado me dice, tómate cualquier dígito significativo, es decir, como pues queremos regresar a la notación tradicional, no quiero ceros al inicio. Ajá, es decir, o es 0 o es algo que empieza con un dígito significativo, del 1 al 9. Ajá. Entonces, por esa razón tengo o bien es el 1 o el 2, etcétera, o hasta el 9. Ya que tengo el primer dígito significativo, después estoy permitiendo agregar cualquier dígito posible, ya sea del 1 al 9 o al 0. Y la estrella de Kleene me dice, puedes poner cuantos sean necesarios aquí en este punto. Esa es la idea. Y de esa forma tengo una expresión que me genera los números naturales en notación decimal. Bien, ahora, ¿qué pasa con las fórmulas atómicas del cálculo proposicional? Estas fórmulas también las puedo definir por medio de una expresión regular. Recuerden que una fórmula atómica del cálculo de proposiciones suele ser, digo, en muchos libros se utilizan otras letras, pero suelen ocuparse de las letras P, Q y R, o estas mismas letras seguidas de un subíndice. Aquí voy a obviar la parte del subíndice, voy a decir viene después un número natural. Entonces es PQR o es bien PQR con un subíndice que es un número natural. Y eso como lo defino, pues PQR puede ser una de estas tres, vean, con el más, o bien puede ser PQR concatenado con un número natural. El número natural en notación decimal, pues ya lo definí aquí arriba. Estrictamente hablando, esto que estoy escribiendo aquí abajo no es una expresión regular. Simplemente, como pues mi lámina tiene una longitud muy pequeña, lo que hago es poner aquí esta letra N, que lo que hace es denotar toda la expresión. Es decir, la expresión regular es P más Q más R más P más Q más R seguida de la expresión que ahora subrayé en anaranjado. Eso es lo que tengo. Entonces, así puedo denotar los números naturales, a las proposiciones de cálculo, atómicas de cálculo proposicional con una expresión regular. Esto puede no parecerles tan sintético, pero por ejemplo, en mi último caso, lo que estoy aquí haciendo es construir una expresión regular que lo que hace es tomar el alfabeto ABC y me denota las cadenas que tienen al menos una aparición de cada una de las tres letras, es decir, una cadena como BCA es admisible, pero BA no, porque le faltaría la C. Lo hacemos de la siguiente manera, vean, estamos pidiendo que, o bien, tenemos aquí una cadena A, que es, perdón, esta cadena A mayúscula, que es una abreviatura de esta cadena que tengo aquí abajo, subrayada en anaranjado, A más B más C estrella, y puede ser cualquier, entonces puede ser cualquier número de veces de caracteres generados por esta expresión, seguido de una A, seguido de una B, seguido de una C, o bien acá tengo lo mismo, pero invierto el orden de la A, la C y la B, vean, ahora están en un orden distinto, acá invierto el orden y tengo B, A, C, acá tengo C, A, B, aquí tengo C, B, A, y finalmente la última posibilidad de tenerlos en orden, que es B, C, A.
Y con esto, pues ya denoto a todas las cadenas que tienen esas características que están expresadas aquí de manera conceptual. Esta expresión conceptual, por supuesto, en términos computacionales, pues no es un algoritmo, no nos está diciendo cómo hacerlo, nada más nos dice qué queremos que aparezca al final. Esto de aquí abajo, pues es muy fácil programar. Bueno, muy fácil, relativamente fácil programar esto para que un programa nos genere una cadena, una lista infinita con las cadenas generadas por esta expresión regular. Si ustedes están pensando cómo implementarlo en Haskell, lo que yo haría es, pues, hacer funciones que generen cada una de estas posibilidades que están entre paréntesis, digamos, después esta, y lo que hago es producir una lista infinita en el que la regla es toma algo generado por cualquiera de estas funciones, elígela tú de manera aleatoria y ponla aquí. Y después repetimos esto cuantas veces sea necesario. Y tenemos una lista infinita que contendría las cadenas de este lenguaje. Bien, entonces creo que es un buen punto para detenerme. Voy a ver entonces el miércoles patrones, que son otra forma de definir lenguajes regulares. Son muy parecidos a las expresiones regulares, entonces no hay mucho problema. Voy a ver el miércoles ejemplos de esto. Después voy a ver la última forma de definir lenguajes regulares que voy a abordar, que son gramáticas lineales. En particular voy a abordar las gramáticas lineales por la derecha. Voy a presentar las otras, me voy a quedar por las lineales por la derecha. Y finalmente voy a presentar un teorema que me dice, mira, no importa cuál de estos métodos elijas para definir lenguajes regulares, todos son equivalentes. Es lo que estoy diciendo. Todos se pueden definir en función de los otros. Entonces, con eso voy a concluir el curso y pues tendremos todo lo necesario para que ustedes puedan hacer las tareas. ¿Preguntas? ¿No? Bien, bueno, recuerden entonces que nos veríamos el miércoles. Mañana habría ayudantía con Vladimir, ¿verdad, Vladimir? Sí, así es. Bien, gracias, Vladimir. Y el viernes habría un chat para resolver dudas con ustedes. El chat del viernes pasado no recibí consultas, pero bueno, entiendo que a veces no es necesario hacerlo. Si este viernes quieren conectarse, pues son bienvenidos al chat. En caso de que no pudieran venir, pueden consultarme por correo electrónico o por el tablón de Google Classroom. Y no les prometo que en ese caso pueda contestar en ese momento. Tendrían que esperar a que yo les responda a su correo, pero trataré de hacerlo lo antes posible. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí en la clase. Voy a dejar de grabar. Permítanme. Me pide que primero deje de presentar. Ahora sí voy a dejar de grabar. No me lo permite. Bien. Aquí está. Detener.